Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la magíster Alejandra Saravia López. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencia Económica. Alejandra, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Silvano, siempre es un gusto estar contigo nuevamente. Buenas tardes también a todos los televidentes. Con la magíster Saravia compartimos una gran preocupación. La preocupación por lo que sucede en la casa común de la humanidad, el planeta Tierra. Una casa que, de forma deplorable, el ser humano estropea a su antojo y deteriora sin cesar en lugar de cuidarla. En este programa queremos buscar alguna alternativa a todo eso y vamos a conversar de economía circular, que representa una alternativa económica al producir irresponsable. Economía circular, una nueva propuesta frente a la economía del desperdicio. Ahí va. Alejandra, cuando hablamos de economía del desperdicio, ¿a qué nos referimos? Bueno, Silvano, es bueno empezar por ahí, sí, cuando hablamos de este tema. Cuando hablamos de economía del desperdicio, básicamente nos estamos refiriendo a este tipo de modelo económico en el cual a escala global se encuentra el mundo, ¿no? Un modelo económico basado eminentemente en la extracción intensiva de recursos, de materiales, y por otro lado, resultante de ello, pues la generación de desechos cada vez de forma mucho más intensa también, ¿no? Entonces, los datos están mostrando situaciones muy preocupantes en cuanto a las tendencias en este sentido, ¿no? Un tipo de modelo económico que precisamente está generando grandes desperdicios que además, por supuesto, no son neutrales al momento de ser dispuestos, sino que generan grandes externalidades que en todo caso son negativas, ¿no? Por ejemplo, se conoce que la tasa de extracción en los últimos años se ha ido acrecentando mucho y unos datos del 2016 que se han presentado en el Foro Económico Mundial pasado 2018, indicaban, por ejemplo, que en el mundo se están extrayendo alrededor de 65.000 millones de toneladas de materias primas al año. Este es un dato para 2016. Sin embargo, 3 años después, se observa que el mismo estudio hace un pronóstico de lo que sucedería con la tasa de extracción, y esa tasa de extracción se estaría incrementando alrededor de un 50% más, ¿no? Y otro dato interesante es que de esta extracción de esos 65.000 millones de recursos que se extraen, el 80%, una vez que se ha introducido en el proceso productivo, termina como residuo, es decir, como algo inutilizable que va a incrementar pues, los reservorios de desperdicios, ¿no? Y por eso parece oportuno nombrar a esta economía como una economía del desperdicio que de repente, sin darnos cuenta, estamos generando, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el panorama mundial en lo que significa la generación de residuos, como has referido? Es decir, es una tendencia generalizada, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la posición de América Latina y Bolivia? Y de Bolivia, perdón. Y de Bolivia, sí. Empezaremos un poco ubicándonos a escala mundial, ¿no? Siempre creo que es conocido por todos, ¿no?, que los países más industrializados y de mayor ingreso son aquellos que generan también mayores desechos y mayor cantidad de basura en ese sentido. Y ciertamente, ¿no?, ahí están Asia, Europa, Estados Unidos. América Latina se podría decir que está en un 5º lugar como una región generadora de desechos. Y eso podría tranquilizarnos en cierta medida. Sin embargo, lo que es preocupante es que las tasas de generación de desperdicios de repente son mucho más altas en América Latina que con respecto al resto del mundo, ¿no? Y otro dato también que es importante, yo creo, mencionar, es que de los recursos que se llegan a extraer en el mundo, un 10% de la población es el que goza de estos recursos y su uso, y un 80% no lo está haciendo, ¿no? Entonces también hay unos factores de inequidad que no se visibilizan ni se estudian mucho, pero que generan pues grandes problemas en términos de bienestar social ambiental, que tampoco son muy estudiados, ¿no? En América Latina
también es importante, yo creo, mencionar esto. La situación es heterogénea, también somos países con distintos niveles de desarrollo, y allí los países que generan más basura, tenemos ahí por ejemplo a México, a Chile, a Brasil, que tienen una tasa de generación de residuos sólidos, por ejemplo, que está por encima del promedio mundial. Quiere decir que son mucho más contaminantes que en otros lugares, ¿no? Y por otro lado tenemos países como Honduras, como Cuba y como Bolivia también, que se encuentran en la escala más abajo, podríamos decir, en cuanto a generación de residuos, con una tasa de generación de residuos, por ejemplo, en Bolivia de 0,57 kilogramos por día, que se podría decir que está por debajo del promedio mundial, que actualmente está fijado en 0,74 kilogramos por día, ¿no? Entonces los datos, como decía anteriormente, parecen no ser tan malos, ¿no? Parecen no ser tan malos. Sin embargo, hay que tener cuidado siempre con los contrastes. Y allí nos sirve mucho analizar el tema del reciclaje, ¿no? Esto que está tan de moda, el hecho de volver a utilizar de repente algún recurso que ha sido desechado. Y allí, precisamente los mayores contaminadores, hablamos de los países más industrializados, son los que presentan las mayores tasas de reciclamiento a nivel mundial. Y lamentablemente en ese panorama, la región en el mundo que menos recicla es América Latina, ¿no? Y obviamente Bolivia inmersa dentro de esta región. Quiere decir entonces que afrontamos un problema complejo en la región y en Bolivia, si bien no somos grandes generadores, porque nuestra población también es minoritaria si comparamos con otros países, pues lo que nos problematiza la situación es la intensidad de la generación de residuos y la poca práctica de reciclaje y de cuidado del medio ambiente que tenemos en nuestros países. Y eso genera pues una bomba de tiempo que ojalá la podamos detener, ¿no? En algún momento. Y da miedo, ¿no? Sí, nosotros cuando vamos, por decir, a los depósitos de los residuos sólidos, nos asustamos al ver semejante cantidad de residuos. Y bueno, y decimos que nosotros tenemos poco, imaginemos lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Increíble, Qué miedo. increíble. Bueno, pero en ese marco entonces, ¿qué propone la denominada o la llamada economía circular? Bien, la economía circular es un término relativamente nuevo, porque ya podríamos decir que economía circular se empezó a mencionar este término ya en la década de los 80, ¿no? Y países sobre todo de Europa Occidental son los que han estado introduciendo esta nueva visión, podríamos decir, de modelo de producción económica como una forma de producción mucho más sostenible con respecto al medio ambiente, no solamente con respecto al medio ambiente, sino también con respecto a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces se crea una cierta pugna o debate entre lo que es el bienestar del ser humano y el bienestar del medio ambiente, sin tener en cuenta que por detrás deberíamos manejar una visión ecosistémica donde el ser humano es parte del medio ambiente y no son dos cosas contrapuestas, ¿no? Entonces, la economía circular emerge ya en los 80, como te mencionaba, como una crítica, podríamos decir, a este modelo de economía lineal que mencionaba inicialmente, que es altamente extractivista y contaminador, y se lo llama economía lineal a este modelo porque usualmente se dice que produce, transforma y consume, y ahí se termina el análisis del proceso, no se consideran los desechos que genera ni las externalidades, ¿no? La economía circular va más allá de este enfoque de economía lineal e indica que deberíamos hacer un monitoreo de las materias primas desde su extracción, obviamente pasando por el proceso productivo y considerando también qué sucede con los desechos. Ahora, no solamente qué sucede con los desechos, ¿no? Sino también, sobre todo la economía circular, indica y tiene como un principio fundamental que esos desechos o esos residuos deben tener un valor, deberían valorizarse. En realidad no deberían ser considerados desechos como los nombramos usualmente, sino que tienen un valor. Y lo importante para la economía circular o para este planteamiento es encontrar ese valor que le va a permitir a este desecho reinsertarse en el proceso productivo, de repente como una nueva forma de materia prima para que genere un nuevo emprendimiento productivo. Y de esa forma ese ese modelo lineal ya se transforma en un modelo circular donde el residuo nuevamente llega a formar parte del proceso productivo y generamos
cada vez menor cantidad de residuo que se vuelve a reinsertar en el proceso, ¿no? Bueno, reutilizar el residuo significa también ahorrar en términos de tener que seguir extrayendo, digamos, los recursos, las materias primas para continuar con el proceso productivo. Pero ¿cuáles son los principios de la economía circular? Bueno, a la fecha ya se han desarrollado, ¿no?, muchos avances teóricos y empíricos también de esta economía circular, y hay una determinada fundación también que ya a nivel mundial está aglutinando todas las experiencias de economía circular en el mundo, y ellos han consensuado un conjunto de principios, ¿no?, que deberían ser los rectores de este nuevo modelo económico de economía circular. Entre ellos están, por ejemplo, el manejo de lo que se conoce como el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño entendido como el procedimiento de innovación productiva destinada a generar un nuevo producto, pero que considere dentro de su proceso productivo la reutilización de los llamados desechos, ¿no? Eso se llama el ecodiseño. Otro principio es la simbiosis industrial. La simbiosis industrial, que hace referencia básicamente a los encadenamientos que se podrían generar entre determinadas industrias que generan desechos y cuyos desechos pueden ser integrados como nueva materia prima para un nuevo emprendimiento. Y de esta forma seguimos creando encadenamientos que van a generar empleo también posteriormente, ¿no? Y ese también es otro factor sumamente importante de la economía circular. Un tercer principio es la llamada economía de la funcionalidad, que también es bien interesante este principio. Nos dice básicamente que cuando se trata del consumo de un bien o de un producto, desde el punto de vista del demandante, lo que se debe priorizar desde la economía circular no es tanto la tenencia o la propiedad o la satisfacción por comprar un producto, sino más que todo el uso, el servicio del producto, ¿no? Por ejemplo, Philips de Holanda ha dado grandes pasos en ese sentido. Philips sabemos muy bien que es una multinacional que entre otros productos produce mucho luminarias y aparatos eléctricos. Entonces, ahora Philips, que está enmarcado también en la economía circular, no vende en realidad las luminarias propiamente dichas, sino que lo que cobra a los usuarios es por el servicio de acceder a la electricidad y a estas luminarias, y el mantenimiento a estos productos que acceden los clientes es algo que está inmerso en su compra, ¿no? Entonces está pagando por el servicio, no tanto por el producto. Porque cuando compramos un producto, qué sé yo, nos deja de gustar o ya cambió la moda y lo desechamos prácticamente y se va a acumular nuevamente como un nuevo desecho, ¿no?, dentro de este problema que tenemos. Luego, algunos otros principios adicionales son los que de repente ya vienen de estas famosas 3 R's, ¿no?, que se manejan. Si me ayudas a recordar, son reducir, reciclar y reutilizar, ¿verdad? Sí, la economía circular también toma estas 3 R's, pero indica que debemos ir más allá. Entonces habla de remanufacturar, habla de repensar, por ejemplo, habla de revalorizar los desechos, ¿no? Un poquito más adelante te explicaré el enfoque de esto. Sí, justamente. Entonces, bueno, nosotros hemos entrado un poco en la idea de que era necesario entrar en ese concepto de las 3 R, es decir, reducir, reciclar, reutilizar. ¿Qué diferencia hay entre esto de las 3 R's y lo que propone en realidad la economía circular? Sí, hay una diferencia importante. Yo creo, de principio, lo más importante es que la economía circular toma como una parte de su enfoque estas 3 R's, pero no como el todo, ¿no? De repente, desde que se implementa el paradigma del desarrollo sostenible en la década de los 90, hemos manejado conceptos como el reciclado, ¿no?, como uno de los mayores guías en cuanto al manejo de desechos, ¿sí? Pero el reciclado, de acuerdo a esta visión de economía circular, es un tanto limitado. ¿Por qué? Porque acepta la producción de un desecho, solo que el reciclado plantea que ese desecho debería usarse nuevamente, ¿no? Pero acepta que los desechos se producen y se deben producir. La economía circular no. La economía circular indica que debemos girar hacia un modo de producción con 0 desechos, donde la palabra desecho no exista, donde precisamente, dice la economía circular, aprendamos mucho del ecosistema natural, donde no existen desechos. Un árbol, qué sé yo, cumple su vida, las hojas secas se caen, pero vuelven a reinsertarse para convertirse en abono. Dentro del sistema natural no existe el tema del desecho.
Entonces, haciendo precisamente una semejanza con esta situación, la economía circular plantea cero desechos. En ese sentido plantea que es más importante de repente manejar este enfoque de la multi-R que va más allá de las 3 Rs, ¿no? Multi-R quiere decir distintos elementos, como por ejemplo te decía anteriormente esto de repensar, de rediseñar, de remanufacturar, está el hecho de reparar, reducir, redistribuir y reciclar también, ¿no? La más importante desde mi punto de vista acá es la de inicio, la de repensar, ¿sí? Porque la economía circular podríamos decir que plantea una nueva epistemología incluso de entender el proceso productivo, el modo económico de producción de la vida en sociedad, etcétera, ¿no? De forma que los individuos desarrollen emprendimientos, desde el punto de vista productivo, que ya involucren en la misma innovación productiva que van a introducir aspectos que les permitan reutilizar aquellos sobrantes, vamos a llamarlos así, de sus procesos productivos, ¿no? En Cochabamba tú sabes que tenemos el problema del relleno sanitario, no sabemos dónde llevar la basura, y no solamente en Cochabamba, sino en muchas ciudades de La Paz y América Latina. Y eso es bastante paradigmático y contradictorio, porque se sabe, por ejemplo, que en Bolivia más del 50%, incluso el 70% de la basura que generamos es basura orgánica, ¿no? Luego están los plásticos y los envases que van en un 20% y finalmente la basura que no se puede usar. Pero resulta que de ese 70% que es orgánico y que se podría volver a utilizar, no se está utilizando, ¿no? Entonces van a los rellenos sanitarios y es algo que desde la economía circular no se está valorizando, ese residuo que podría ser utilizado productivamente en otro emprendimiento, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las experiencias exitosas que se conocen de economía circular en el mundo? A la fecha ya existen distintos emprendimientos, ¿no? Incluso ya se han generado alrededor de 3 foros mundiales que han reunido a los distintos países que ya han aplicado esto de la economía circular. Se han publicado también 3 reportes mundiales anuales de lo que se llama la brecha de la circularidad, que es también auspiciada por Naciones Unidas. Entonces, ya se tiene un importante cúmulo de datos y de información, ¿no? En ese sentido, y recordando lo que te decía anteriormente, que la economía circular emerge sobre todo en países de Europa Occidental, hay casos ya importantes de economía circular y de empresas que han aplicado este principio, como por ejemplo esta Biopac, que está con sede en Sydney, Australia, es una de las empresas reconocidas mundialmente por su enfoque de circularidad en su modo de producción. También está Unilever, para sorpresa de repente de muchos de nosotros, no en toda la cadena productiva de sus distintos productos diversificados, pero hay un producto estrella en sí de Unilever que es un detergente que tal vez lo conoces, se llama Cif y los vemos en el supermercado. Cif es el producto estrella de Unilever que lo ha introducido como un experimento de economía circular. Básicamente la circularidad está en el envase, que es en un 90% reciclable, ¿no? Ya no se trata de un plástico que, como sabemos, tiene una vida sumamente grande dentro del planeta y que pueden contaminar. Este es ya de corta vida, ¿no? Y eso ha significado también reducción de costos, reducción de contaminación, generación de empleos, y está dando buenos resultados. Otras 2 importantes, podríamos decir, a nivel mundial son Apple, las creadoras de toda la tecnología y las computadoras, que también introducen la remanufactura y el rediseño en sus productos, y Philips, que te mencionaba también como una de las pioneras en cuanto a economía circular, ¿no? Entonces, en el mundo ya existen casos interesantes, y por motivos de tiempo no te voy a comentar mucho estos casos ahora. Tal vez me gustaría más bien concentrarme en los casos que atañen a nuestra región, América Latina, porque también hay casos ya de economía circular. Adelante. Bueno, en América Latina destacan sobre todo Chile, Uruguay, Argentina y Brasil también, ¿no? Pero de entre todos ellos, de repente Chile es el que está dando pasos más adelantados en ese sentido, ¿sí? Y hay una empresa que se llama en Chile Neptuno Pumps, ¿sí? Es una empresa productora o manufacturera de bombas de agua, muy antigua ya en Chile, que se había iniciado en los años 70,
pero que desde su inicio, ya en los años 70, había introducido esa idea de economía circular, que de repente no se lo manejaba con esa denominación en ese momento, ¿no? Se puede decir que Neptuno Pams es interesante porque es el primer modelo de economía circular en la industria de bombas a nivel mundial, ¿no? Entonces, la característica de esta industria es que reutiliza, remanufactura, recicla casi el 90% de los ingredientes o los materiales que utiliza en la fabricación de una bomba de agua, ¿no? Y eso, con ese tipo de sistema productivo ha logrado incrementar sus niveles de eficiencia, ha logrado incrementar sus ventas anuales, por ejemplo, en un 25%, ha generado un 15% más de fuentes de empleo, y un dato estrella de esta empresa, por ejemplo, es que el ahorro energético de la misma empresa se ha reducido en un 70% por esa reutilización de los mismos materiales, y la reducción de residuos ha llegado a un 75% también, ¿no? Entonces, los datos dentro de la empresa son sumamente interesantes, pero si ya los ponemos en contexto y el aporte en la reducción de residuos a nivel de la región y mundial es sumamente importante, ¿no? Entonces a Neptuno Pams esto le ha permitido pues ser galardonado también en algunos sentidos por los organismos internacionales, ¿no? Bueno, y aterricemos entonces a Bolivia. ¿En qué estamos? En el sentido de que, bueno, yo me he dado cuenta que todo esto de la economía circular genera potencialidades. Entonces, ¿dónde están un poco las potencialidades que representa la economía circular para nuestro país? Bueno, en el caso boliviano, ciertamente estamos rezagados, ¿no? En cuanto a economía circular. De repente es un término incluso novedoso que recién lo estamos escuchando en la academia, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, la potencialidad es muy grande, me parece. ¿Por qué? Porque Bolivia, como muchos países de América Latina, sabemos que se basa en un modelo primario exportador, netamente extractivo de recursos naturales, y ciertamente los recursos naturales son nuestra ventaja comparativa, ¿no? Se habla mucho de que deberíamos diversificar nuestra economía hace muchos años, ¿no? Y esa es una salida importante que no se está logrando todavía. Desde el punto de vista de la economía circular, este paso hacia la diversificación productiva en el cual nos encontramos es muy importante y relevante, porque en algún momento Bolivia tiene que pasar a la diversificación y tiene que pasar hacia la diversificación productiva, pero de una buena manera, de la mejor forma, ¿no? La forma más adecuada. Y parece ser que la economía circular precisamente nos brinda esa forma adecuada, ¿no? Si nos introducimos en una diversificación económica productiva que sea igualmente altamente extractiva, únicamente guiada por la rentabilidad o por otros factores que no consideran, por ejemplo, el medio ambiente o la generación de residuos, igualmente nuestro país no va a llegar a una fase de progreso sostenido. Entonces, si bien es una debilidad ahora no estar diversificados, también habría que verlo como una potencialidad para aplicar ahora estos principios que se están viendo que son exitosos en el mundo y promover emprendimientos, innovaciones desde los jóvenes para generar estos productos o estas innovaciones productivas con economía circular, ¿no? Y allí también, de repente, Silvano, es muy importante mencionar el aporte de las microempresas, ¿no? Hay muchas microempresas en nuestro país, son un pilar económico fundamental y muchas de ellas están en el sector informal, no existen datos que nos permitan monitorearlas muy consistentemente y mucho menos los residuos que generan. Muchas de ellas son ineficientes y si se les da una capacitación en este sentido, considerando que generan la mayor parte del empleo también y de la producción en nuestro país, pues son actores centrales e importantes donde deberíamos actuar, ¿no? Entonces, Bolivia tiene esa potencialidad que me parece que es importante. De repente, para ir cerrando un poquito también la conversación, no quisiera terminar esto sin dejar de mencionar que si bien he hablado mucho desde el lado productivo, también es muy importante hablar desde el lado del consumidor, ¿sí? Porque esto no va a funcionar, eso de la economía circular, si es que no lo vemos como un sistema,
¿no? Entonces, desde el lado de la demanda es muy importante también que dentro, hablando del caso boliviano, dentro del consumidor boliviano y su concientización, se genere también esa situación de cuidar el medio ambiente, de velar por las generaciones futuras, de generar menos desechos, de cuidar nuestra casa común, como tú mencionabas, ¿no? Porque quienes guían a la producción muchas veces son los demandantes, ¿no? Que se llevan por la moda, etcétera, y cambiamos muy fácilmente, por ejemplo, de ropa, de celulares, los estamos desechando continuamente y se generan problemas, ¿no? Entonces, desde el lado de la demanda y del consumo es muy importante también esa situación, y finalmente la educación. La educación, que siempre se insiste, es muy importante, la generación de capital humano, personas con pensamiento crítico, que desde pequeños pues introduzcan ese chip de cuidar el medio ambiente y su casa y el bienestar de todas las personas, para poder generar posteriormente emprendimientos productivos, por ejemplo, con economía circular, que nos pueden llevar a una fase de desarrollo de un mundo más sostenible, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, por haber estado en el programa. Ha sido muy interesante escuchar un poco estos elementos que hacen de la economía circular una nueva propuesta frente a la economía del desperdicio. ¿Algún comentario final? No, Silvano, simplemente de repente invitar a todos los que estén interesados en ahondar de repente la investigación en la economía circular, pues hacerlo, porque como les decía, ya existe datos, información, y si se han dado cuenta, la economía circular no se trata solamente del trabajo de una profesión, del economista o del ingeniero químico, es un tema más transdisciplinar, multidisciplinar, que involucra un trabajo en ese sentido, ¿no? Muy bien, gracias, Alejandra. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la magíster Alejandra Saravia López. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, y con ella conversamos de economía circular. Esperamos que el tema ha sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.